los 50 años del aniversario, digamos, de lo que pasó, es en 1968, sino también por lo que fue dejando, ¿sí? Si uno quiere poner en palabras rápidas qué fue el Mayo francés, fue una revuelta estudiantil y obrera, ¿sí? Muy similar a lo que fueron todas las revueltas estudiantiles de la década del 60, pero capaz con dos contenidos o dos factores que lo hacen un caso único, ¿sí? El primero es que fue el único movimiento que desemboca en esa década del 60 en una huelga general, ¿sí? Y el segundo es toda la liturgia contracultural que se arma en torno a ese Mayo francés, en la que, bueno, después daré un poco más de hincapié, ¿sí? Los grafitis, los afiches y las nuevas formas de protesta que se van a llevar adelante en ese Mayo francés, ¿sí? Hay que ir un poquito más para atrás para entender tal vez cuál era la motivación que tenían los jóvenes de ese mayo. Me gusta comenzarlo, digamos, desde la Revolución Cubana, ¿sí? Fin de la década del 50, 59, ¿sí? Una pequeña isla al sur de Estados Unidos que tenía un monocultivo de azúcar, se dedicaba al turismo, la explotación de los campesinos era brutal. De golpe apareció una de las revoluciones más importantes y más grandes del mundo, que es la Revolución Cubana, y obviamente con grandes referentes o grandes líderes a la cabeza, ¿sí? ¿Quién me puede mencionar dos, por lo menos, de esos grandes líderes? Que me digan, bueno, el Che Guevara, listo, ya está, gané, bien. Ya me decía Camilo Cienfuegos y me cagaba toda la exposición, bien. El Che Guevara, ¿sí? Los ideales de Che Guevara y de Fidel Castro, ¿sí? Empiezan a pegar o a repercutir no solamente en Cuba y en América Latina, sino en todo el mundo. Ese hombre nuevo del que hablaba el Che Guevara en sus escritos, ese hombre que tenía que dejar de lado la individualidad y empezar a pensar en lo colectivo, ¿sí? En un mundo mucho más solidario, va a ser la causa que van a tomar estos jóvenes del mayo del 68 para llevar adelante. Si nos ubicamos en la mitad de la década del 60, que es una década hermosa para estudiar, muy linda, vamos a ver que las primeras protestas estudiantiles van a comenzar en Estados Unidos, ¿sí? Año 66, Universidad de Berkeley, las primeras protestas en torno a lo que son los derechos civiles de los estudiantes, la participación política entre las universidades y los derechos civiles de los negros. Si vieron Forrest Gump, está todo prácticamente detallado en esa película, ¿sí? Vamos a tener grupos como por ejemplo las Panteras Negras, ¿sí? De Malcolm X. Va a ser la época en la cual la reivindicación de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos va a estar en su punto más álgido, ¿sí? La figura de Martin Luther King va a ser una de las figuras más importantes de la época, de hecho termina siendo asesinado. Y también en ese mismo contexto van surgiendo diferentes movimientos contraculturales. Por ejemplo, el hipismo es uno de los movimientos más importantes que surge en Estados Unidos, esa conexión con lo natural, dejar de lado la vida delirante de la ciudad, que no es el hipismo de hoy, ¿sí? Reconectarse más con lo espiritual, ¿sí? Y sobre todo de la liberación sexual del individuo, ¿sí? ¿Por qué se pone esto en tela de juicio? Vamos en la década del 60 a una sociedad con gobiernos completamente autoritarios, ¿sí? Y Francia no va a ser la excepción a ese tipo de gobiernos autoritarios. El Mayo francés, francamente, no fue una revolución, porque si fue una revolución, fracasó. En realidad, lo que nuclea a las protestas y a la huelga, después el gobierno las termina prácticamente liquidando, ¿sí? Aumentan los salarios de los trabajadores, para la huelga, los estudiantes regresan a la universidad y en ningún momento intenta hacer un movimiento revolucionario, pero sí era un movimiento que intentaba de alguna forma desbaratar un poco las bases del sistema capitalista y esa sociedad de consumo, ¿sí? El movimiento del hipismo, digamos, una de sus premisas era despojarse de todo lo material. Y obviamente esa sociedad de consumo que estaba comenzando, que estaba prácticamente en uno de sus mejores momentos, iba a ser la estructura contra la cual esos jóvenes se iban a estar rebelando, ¿sí? Creo que no me olvido, perdón que lea, pero tenemos la cabeza en muchos lugares al mismo tiempo, ¿sí? Bien, no me quiero olvidar también de la guerra de Vietnam, digamos que era como un aspecto que nucleaba a todos estos grupos, que eran todos grupos heterogéneos, ¿sí? No es que eran todos grupos que iban a la par, pero que sí los nucleaba un solo lema que sería un mundo mejor es posible.
¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Cómo? Sí. Ese era como el lema, digamos, que iba a nuclear a estos grupos, que eran grupos totalmente distintos. Estamos hablando de grupos universitarios, estamos hablando de movimientos contraculturales, estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de trabajadores y obreros, pero ese lema de poder cambiar ese mundo, ¿sí?, era lo que los iba a nuclear a ellos. Obviamente esto dentro del marco de la Guerra Fría. Perdón que siga citando películas, pero si no sabemos lo que es la Guerra Fría, miramos Rocky 4 y ya nos damos cuenta, digamos. Iván Drago peleando contra Rocky, como es la imagen que a mí me genera la Guerra Fría. Era un mundo bipolar en el cual uno tenía que tomar partido, ¿sí?, por un modelo o por el otro. No podías quedar excluido de ese modelo. Y dentro de ese marco, en un mundo que era un mundo prácticamente caótico, al borde de una tercera guerra mundial, que un grupo de jóvenes se haya rebelado contra ese sistema es algo a destacar. ¿Sí? Precisamente en Francia, para ponerlo en un contexto más local de lo que sería lo que fue el Mayo francés, ¿sí?, vamos a tener el gobierno de Charles de Gaulle, que era un héroe de Segunda Guerra Mundial, un tipo que reproducía en su gobierno, ¿sí?, una forma de vida tradicional y una forma de vida autoritaria. Obviamente eso para la juventud era algo que estaba muy mal visto. Como bien dije antes, el motivo principal de estos jóvenes era poder cambiar el mundo y empezar a soltarse un poco, ¿no?, a buscar esa libertad que tal vez no podían encontrar en un sistema que se reproducía obviamente desde el Estado, se reproducía desde la iglesia, se reproducía desde la escuela, en el cual la sociedad tenía que mantenerse, ¿sí?, dentro de una sociedad conservadora, una sociedad tradicional y sobre todo una sociedad de consumo, ¿sí? El hombre está visto como una mercancía prácticamente. En ese contexto, Francia arranca un proceso de modernización, por decirlo de alguna forma, una modernización que siempre termina dejando de lado a los obreros, ¿sí? Mecanización en lo agrícola, muchas más máquinas trabajando, bajos salarios, obviamente, precarización laboral. Empiezan a crearse o armarse ciudades urbanas más, no me sale la palabra, quiero decir superpoblación, pero no, algo así, digamos. Densidad demográfica. Más densidad, muy bien, gracias, densidad. Mucha más densidad poblacional en las ciudades, sí, por eso. Mucha más densidad poblacional en las ciudades, ¿sí? Y esa densidad en las ciudades, esa cantidad de gente que se empieza a mover de campo hacia la ciudad, lo que empieza a mostrar, ¿sí?, es que hay una mala distribución de la riqueza, digamos, en esa Francia, y que la brecha social es cada vez más acrecentada. Entonces, obviamente, esos jóvenes que ya venían con esas ideas de empezar a cambiar las cuestiones de esa sociedad a la cual criticaban, al ver estas cosas, van a empezar a buscar la forma de poder modificarla, ¿sí? En lo educativo, obviamente, un sistema de enseñanza tradicional, que era excluyente, que dejaba obviamente a todos los estudiantes afuera, y esa superpoblación de las ciudades hace que también se arme una explosión, digamos, en cantidad de estudiantes que empiezan a acceder al nivel universitario y al nivel superior. Obviamente queda a las claras que ese nivel superior o ese nivel universitario no estaba preparado para recibir a esa cantidad de estudiantes, ¿sí? Comienzan los problemas de hacinamiento, comienzan los problemas más que nada con lo que son las formas tradicionales de enseñanza, y empiezan los cuestionamientos en cuanto a ese tipo de situaciones. Si bien comienza toda la rebelión popular en lo que es las afueras de la ciudad, el punto culmine va a ser cuando llegan a París, ¿sí? Los primeros levantamientos o las primeras protestas van a ser en la Universidad de Nanterre, que es una universidad que queda en las afueras, ¿sí? Pero cuando la Sorbona, que es la universidad más importante de París, que era el centro de poder cultural de la burguesía, digamos, en ese momento, se adhiere a los reclamos de los estudiantes, ahí es cuando el gobierno se da cuenta de que se venía algo mucho más importante que una simple toma de una universidad, no pequeña, pero sí que quedaba en las afueras, que era la Universidad de Nanterre. Cuando la Sorbona se suma a esa protesta, el gobierno empieza a dudar, digamos, de lo que estaba sucediendo. Obviamente mandan a la fuerza represiva hacia la Sorbona, los estudiantes no van a dejar entrar a la policía, y ahí es donde comienza el punto más álgido